no estoy de acuerdo. Es un tema muy complejo y si queréis os lo dibujo un poco cuál es mi opinión. Empecé a hacer pues aún más deporte, cambié la manera en la que me alimentaba porque comía pues como todo el mundo, es decir, fatal, que yo me cenaba un yogur y creía que era sano. Eso es como que a ti te defienda una rutina Wader ante una paz. Todo tendrá su parte buena y su parte mala, pero la Wader es algo que si tú no conoces otra cosa, pues te has quedado en los años. Y en lugar de nuestro trabajo, fuera estar aquí sentados, sin movernos, hablando de cosas que nos apetecen, pues fuera, joder, es que tengo que salir a correr o a trepar un árbol para coger ese coco para mí y para mi hija, pues entonces a lo mejor no tendríamos que preocuparnos de ir al gimnasio. Pero yo no puedo estar de acuerdo con la gestión que está haciendo este gobierno. El político es el ser vivo con menos esperanza de vida que existe, pues claro, instaura política donde él cree que le va a sacar renta pues de 4, como mucho 8 años, ¿no? Pero más allá pues no nos gusta mirar y así nos va. Vale, empezamos en 3, 2, 1. Bueno, José, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, tío. Es un honor que vengas. Me encanta cómo comunicas en redes, tus memes. Y bueno, creo que médicos como tú, tío, están haciendo un gran aporte a la sociedad. Pues muchísimas gracias. Ya sabes, Quique, que el placer es mío y es todo un orgullo pues, poder estar aquí un rato charlando con vosotros. Tío, ¿qué crees qué aportes están trayendo la nueva generación de médicos como tú, tío? ¿Qué están trayendo a la sanidad? Bueno, ojalá pudiéramos hablar de una generación de médicos nuevos que están aportando para la sanidad. La verdad que nada me haría más feliz, pero lo cierto es que me sigo considerando un bicho raro o bueno, me siento muy solo en este aspecto. De hecho, bueno, pues el otro día, hace un par de semanas o 3, conocí a otra cardióloga que estaba divulgando en redes. Bueno, no la conocía, estaba pues seguramente un poco antes que yo, pero creo que sigue siendo algo extraño. Y es algo que llevo, es una cruzada un poco que llevo dentro, porque de hecho mi camino hacia las redes, yo no sé si tú lo sabes, bueno, no sé si la gente obviamente no lo sabe, pero ha sido un poco algo personal, un camino personal en el cual yo, digamos que terminé harto no harto, pero muy desengañado de las instituciones o de las sociedades científicas y entonces dije, pues macho, aquí tienes que ponerte a hablarle a la gente porque no hay otra manera de verdad de un poco de contribuir, porque las sociedades científicas muchas veces pues son algo herméticas, te das cuenta que tienen como pues todas sus... Yo no es que piense que se actúe de mala fe ni que ellos cierren las puertas, pero sí que están muy subyugadas a los condicionantes, pues quizá podríamos llamar empresariales, de que, bueno, pues que ellos tienen que funcionar con un dinero. Y entonces, pues dar cabida a algo que tú consideras que es muy necesario, si no tiene un apoyo detrás, pues es muy difícil, ¿no? Porque el montar un congreso, el montar una jornada, el montar una reunión divulgativa científica, eso cuesta dinero. Es que yo tengo que contratar un espacio donde hable, es que tengo que contratar un equipo y es que tengo que pagarle a los ponentes, ¿no? Porque si no, ¿a cuento de qué va a venir un tío? En el mejor de los casos, de Vigo a Madrid, en el peor de los casos, de Buenos Aires, de la otra parte del mundo, a contarme a mí algo que yo considero que es de interés, ¿no? Eso hay que pagarlo. Entonces, las redes sociales, pues entendí todo con sus, obviamente, peculiaridades, porque es algo donde ya te metes en la persona. Yo creo que hay que dar también un poco un aporte algo más personal y bueno, íntimo, por así decirlo. Yo no me vendo, pero creo que sí que de vez en cuando hay que poner algo pues más de mi vida, porque creo que es lo que también necesitan las redes sociales para funcionar. Pero bueno, que las redes sociales te facilitan poder hacer eso si de verdad tienes un interés en divulgar y en dar un mensaje que consideras verdadero, pues gratis. No, ahí es verdad que yo no gano nada con esto, pero sí que me ha permitido pues lo que las sociedades científicas hasta ahora no me habían dejado. ¿Has intentado perder grasa y has fracasado? ¿Te cuesta comenzar hábitos saludables? Te traemos el primer paso, el programa en el que te empaparás de la mentalidad adecuada para perder grasa. Te guiaremos paso a paso para lograr tus objetivos. Comienza tu transformación en el link de la descripción.
Yo, sinceramente, José, a ti, por el trabajo que haces, igual que a otros médicos como a Borja Bandera o a Antel Puyol, os admiro porque tú precisamente lo has dicho, ¿no? Que te consideras como el bicho raro, como hay unos cuantos bichos raros por ahí de médicos que divulgan por redes sociales, pero yo creo que es clave que inicien unos pocos para empezar a influenciar al resto y sobre todo que al final tenéis la etiqueta a vuestro favor de que sois el médico. O sea, es una etiqueta que, por ejemplo, profesionales como el entrenador o el nutricionista, quizá nos la tenemos que ganar todavía, pero el médico es como, lo dice un médico. Entonces, que haya un médico por redes sociales divulgando como lo haces tú y encima con memes y con humor, yo creo que eso va a hacer que el campo se amplíe y que esas nuevas generaciones que vienen de médicos no solo se queden con lo que se aprende en la carrera, sino que aprendan más allá, que empiecen a ver también la importancia de toda esta medicina preventiva, que yo creo que es lo que más hay que potenciar hoy en día. Y bueno, en ese sentido creo que está genial que tú sigas en esta vía. Y lo que me gustaría, has comentado todo esto de las sociedades científicas, tal. Y bueno, Kiki y yo en el podcast a veces hablamos, ¿no?, de ese abuso de fármacos, de esos intereses de la industria farmacéutica, tal, pero al final no somos médicos. Y tú, si lo eres, seguramente has tenido un poquito más de experiencias o hayas visto cositas así del estilo. ¿Qué nos puedes decir en cuanto, por ejemplo, a todo este abuso quizá de fármacos? O no sé si lo consideras tú que lo hay, y ahora nos das tu opinión. O si también, por ejemplo, ves que, vamos a decirlo así de alguna manera, si hay muchos maletines de por medio para que luego haya médicos que receten determinados fármacos. Es un tema muy complejo y tengo una opinión, porque obviamente trabajo con pacientes y yo no soy un negacionista de los avances científicos. De hecho, aunque me parece algo desagradecido, escribo, trabajo y hago artículos y, por ejemplo, ayer por la tarde estuve corrigiendo otro, nos han publicado ahora otro artículo en una revista pues, de un buen factor de impacto. Es decir, yo colaboro y estoy en la vorágine de la medicina, no soy un extraño a mis compañeros y todos mis pacientes que han sufrido un infarto llevan estatinas y algunos pacientes en prevención primaria de los que yo trato pues llevan estatinas, por ponerte un ejemplo que todo el mundo domina, ¿no? Lo del colesterol y las estatinas. Hay gente que dice que las estatinas son el germen de la enfermedad. No estoy de acuerdo. Es un tema muy complejo y si queréis os lo dibujo un poco cuál es mi opinión. Vamos a ver. El conocimiento científico, al fin y al cabo, esto va avanzando porque se investiga sobre todos los aspectos, ¿no? Entonces, para investigar, yo necesito hacer, pues, un estudio. Los estudios muchas veces pueden ser fáciles en cuanto a pasta de llevar a cabo, porque yo llevo un registro, imagínate, yo trabajo en hemodinámica, ¿no? Soy cardiólogo intervencionista. Pues ahí, si llevamos un registro de todos nuestros pacientes, pues puedo hacer un estudio observacional midiendo, pues, la asociación entre una variable con un resultado. Eso se puede hacer, requiere horas de trabajo, muchas revisiones y al final te puedes publicar ese estudio. Pero ese estudio tiene una calidad media, porque no es un ensayo clínico. Hacer un ensayo clínico, cualquier persona que haya estado metido en uno, es algo muy complejo que requiere, según los estándares de calidad, muchísimo control encima, requiere inspecciones continuas, requiere personas que estén involucradas y trabajando para ese ensayo clínico que controlen, pues por ejemplo, si es un ensayo clínico multicéntrico, que en todos los hospitales la muestra y el estudio se lleve a cabo de una manera homogénea, y eso requiere pasta. Y además, y quiero decir, y eso, para quien no lo sepa, son los estudios de mayor calidad científica y los que de verdad pueden cambiar la práctica clínica. Sí, pues hay varios y se demuestra que todo va que todo parece que es beneficioso, por ejemplo, pues un fármaco, ¿no? La aplicación de un fármaco. Entonces, ¿quién va a hacer un ensayo clínico si no le va a sacar renta? Nadie. Tú necesitas, pues, mucha gente involucrada y mucho dinero y mucho esfuerzo detrás. O la renta es potencialmente beneficiosa económicamente, o nadie va a ponerse a hacer un ensayo clínico, porque es que de verdad es muchísimo trabajo. Entonces, la ciencia aproximadamente, pues claro, si yo avanza así, porque si yo he demostrado que este fármaco que yo fabrico es beneficioso, pues claro, yo potencio, yo monto los castillos que haga falta para demostrar este ensayo clínico y luego para venderlo. Y entonces las guías clínicas que digamos que
es lo que al final pues, nos marcan las pautas clínicas de qué fármaco hay que dar, pues claro, están basadas en ensayos clínicos. ¿Quién es el guapo que se pone a realizar o tiene la maravillosa idea de realizar un ensayo clínico a ver si entrenar fuerza te disminuye la diabetes? Pues lo puedes hacer y con todo el respeto a todo el mundo que investiga, pues con 30 pacientes, con 50 pacientes, pero es que no os imagináis los miles de pacientes que se meten, los millones y millones de euros que hay para demostrar el valor de un fármaco. Cuando tú te pones a comparar, yo voy a hacer una guía clínica. Venga, vamos a hacer la guía clínica de, nos toca, pues yo qué sé, imagínate, de la cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces se sienta todo el board de la cardiopatía isquémica ahí en la mesa, entonces se ponen a trabajar durante muchos meses y entonces ponen encima de la mesa la evidencia que hay. ¿Y qué es lo que te encuentras? Pues que cuando vas a hablar de fármacos o de operaciones, cirugías o procedimientos, tienes así de ensayos clínicos, y cuando te pones a hablar de estilo de vida, de dieta, de ejercicio, pues tienes muy pocos ensayos clínicos, y los que hay son 30 pacientes, 20, 200, me da igual, frente a 10.000. Pues claro, ¿qué es lo que prima? O sea, es que, no puedes obviar dónde está el grueso de la evidencia. ¿Cuál es el resultado? Pues que tú tienes una serie de guías clínicas que están hechas en base a la evidencia científica. ¿Dónde está el grueso de la evidencia científica? Donde hay pasta. Y donde no hay pasta, pues puede tener sentido o no, pero tú tienes que darle, porque estamos así montados, pues la evidencia que tiene. Entonces tú dices, bueno, esto parece que es bueno, esto tiene sentido que sea bueno, recomendamos esto, pero lo recomiendo con un nivel de recomendación menor que a lo que me ha demostrado mucho en un ensayo clínico. Entonces, al final, pues es todo como una pelota que se va haciendo cada vez más grande, donde si tú no tienes una visión muy amplia, no me refiero, eso ya va con cada uno, o sea, si no eres lo suficientemente crítico o no entiendes bien el sistema, pues, y eres un médico al uso, que es lo que a mí me enseñaron, pues tú al final lo que te tienes que aprender bien, porque es lo que está bien demostrado, es el valor de este procedimiento, el valor de este fármaco y esto. Y si tengo un colesterol de tanto, estilo de vida más este fármaco. Pero el estilo de vida, como se le da poca importancia, pues al final te parece, o sea, digamos que se centra todo en el abordaje farmacológico, porque es lo que de verdad tiene evidencia. Entonces tienes que tener, pues eso, una amplitud de miras muy grande, tienes que haber investigado y que eso te haya, digamos, pues permitido tener un sentido crítico muy grande para entender bien cómo va todo. Entonces, cuando la gente, pues dice, no, es que esto nos quieren enfermos, es que no sé qué, no, es que hay que entender muy bien el sistema y darte cuenta que no es que te quieran enfermo, es que el grueso de la evidencia tiene un apoyo económico y farmacéutico detrás. Y yo soy partidario, pues eso, de entender todas las partes, ¿vale? Esto es beneficioso, pero quizá donde no se está investigando tanto, también es muy beneficioso, ¿eh? Entonces, pues eso es, digamos, que a mí me pasó y yo me di cuenta después de hacer la carrera, después de hacer la especialidad, que hace ya muchos años que la terminé, y en medio de hacer una subespecialidad, cuando ya era doctor y cuando tenía 3 máster. Entonces, enterarme de eso, cuando yo me creía que ya no se podía hacer, bueno, siempre puedes hacer mucho más, pero es como, joder, yo lo tengo ya todo, soy doctor, tengo máster, voy a ver si, yo qué sé, me echo novia, me caso y así vivo tranquilo y ya me hago una casa con piscina, ¿no? Entonces, de repente, enterarme de que los alimentos te improntan tanto en tu calidad en cuanto a la prevención y promoción de la salud, prevención de la enfermedad, y que el ejercicio físico es tan importante, porque esto no es que, o sea, yo me enteré porque lo veía en redes sociales y dije, voy a investigar, y entonces te vas dando cuenta que hay también un montón de evidencia, obviamente de menor calidad porque no hay pasta, pero si investigas, si lees, si ves y empiezas a entender, a reestudiarte la fisiología, dices, es que estamos muy enfermos porque estamos mal adaptados a nuestros genes. Y eso tiene mucho sentido. Entonces eso me sensibilizó a mí mucho, que cuando ya yo me creía que estaba formado de sobra, se me reestructurara pues toda mi medicina. Y entonces cambié mucho. Entonces empecé a hacer pues aún más deporte, cambié la manera en la que me alimentaba porque comía pues como todo el mundo, es decir, fatal, que yo me cenaba un yogur y creía que era sano. Y cuando enteras que es solo azúcar, que la leche hay que tomarla entera, que las grasas que yo le decía a todos mis pacientes, comen sin grasas, son saludables y eso hay que cambiar. Estamos sometidos a una presión tremenda. Y bueno, pues eso digamos que me sensibilizó mucho y entonces pues me puse a intentar divulgar. No pude en la sociedad científica, por el ejemplo que he comentado antes, y dije, pues me hago un canal de Instagram.
Y un poco es como veo yo esta volviendo a tu pregunta, ¿hay una sobreprescripción de fármacos? Pues seguramente sí, no porque estén mal prescritos, y no es que haya maletines por en medio, como si te das cuenta el maletín es mucho más abstracto. El maletín es, por aquí se investiga, por aquí te pago la conferencia, por aquí tal, pero yo no te pago para que tú digas mentiras. Lo que pasa es que el sistema está montado de tal modo que el maletín abstracto pues hace que se prime donde hay pasta detrás y se olvide donde no hay pasta detrás. Entonces, no es que a un médico, eso pasó, durante muchos años, es algo de lo que no se habla, pero bueno, se habló mucho y afortunadamente acabó. Durante muchos años, efectivamente, se podía, porque no estaba la ética, ahí no me sale, pero bueno, hay un farmaindustria, hay un código ético muy, muy importante que se puso y afortunadamente se llevó a cabo, pero hasta antes de la creación de farmaindustria, pues lo sé porque mi familia son médicos, pues ahí es verdad que podían perfectamente, cuanto más recetara, más recibían, o un extra, o te pagaban una conferencia. Eso era la leche, eso se acabó, eso no existe, ¿no? A los médicos no les pagan legalmente, ya no sé, cada uno que haga lo que quiera, pero no conozco casos cercanos de que cuanto más recetes más te pagan. Tío, has comentado el tema de las grasas y es curioso porque en los años 1900, en esas décadas, pues se consumía mucha más grasa saturada de las que se consume hoy en día. Sin embargo, las tasas de mortalidad por isquemia, como he dicho, por infarto al corazón, por ataques y tal, ahora es cuando se ha aumentado. Incluso ahora es cuando comemos un poquito menos de grasa saturada. ¿Qué es lo que ha cambiado, no? Sí, bueno, con la historia de la grasa y la mortalidad cardiovascular también hay que ser muy cuidadoso porque muchas veces veo muchos extremistas, sobre todo en redes sociales, que ponen artículos que, bueno, tenemos que tener en cuenta que hasta 1940, 50, que ya estaba bien avanzado el siglo XX, no había buenos registros de enfermedad y de mortalidad. Entonces, a partir de eso, de los años 40, se empezó a registrar, por lo menos en Estados Unidos, pues la causa de la muerte con registros pues ya de, digamos, de buena calidad o por lo menos de aceptable, ¿no? Entonces lo que se empezó a ver es que la gente empezaba a morir mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial por enfermedad cardíaca. Entonces hubo un repunte tremendo de enfermedad del corazón que siguió aumentándose y lo que pasó unos años, unas décadas, y lo que pasó es que se intentaron buscar culpables y, pues por avatares del destino, que es algo, pues una historia muy bonita y también con muchos altibajos, bueno, pues se acusó a la grasa a partir, pues eso, de los años 60, 70. Entonces se disminuyó mucho el consumo de grasa. Pero no se consiguió disminuir permanentemente la mortalidad cardiovascular, porque disminuyó un poquito unos años, pero luego, a finales del siglo XX, siguió aumentando un montón, cuando, efectivamente, como tú dices, el consumo de grasa disminuyó muchísimo, y también de grasa saturada. Entonces empezamos a decir, oye, aquí o algo está mal, o no lo estamos haciendo bien, y bueno, se hipotetiza que fue en base... Porque esto se hipotetiza, aquí la gente lo tiene clarísimo y parece que pone en redes sociales comentarios súper claros, pero bueno, yo sí que creo que en este caso tienen razón, pero no se puede hablar de manera categórica porque te das cuenta cuando tienes un poco de bagaje que esto te cambia de unos años a otros. Bueno, se hipotetiza que fue el aumento en el consumo de azúcar lo que, pues puede explicar al menos parcialmente ese aumento tremendo de la enfermedad y mortalidad cardiovascular, porque el disminuir la grasa, pues dio pie a una creencia, porque había unas guías clínicas que decían que había que comer con menos grasa. Bueno, pues la industria, en este caso alimentaria, lo que primó fue pues, los productos light, bajos en grasa, pero claro, los tenía que enriquecer de algo que les diera sabor, textura y encima estuvieran buenos, ¿no? Entonces se abusó mucho del azúcar. Y ese gran consumo de azúcar, pues al final es algo también muy complejo. Seguro que los nutricionistas me pueden ayudar mucho en mi argumentación, pero parece ser pues, que esa comida hiperpalatable que altera el centro de la saciedad hace que al final tengas un superávit calórico porque se te disregula el equilibrio de leptina y grelina y bueno, pues entonces comes mucho y hace un superávit calórico y eso obviamente pues altera. Y unido además de que manejamos muy mal los niveles de hiperglucemia en sangre, somos muy malos en regular, en poder tener un equilibrio hormonal adecuado pues con la insulina, ¿no? Los humanos, porque no estamos hechos para comer azúcares simples continuamente. Podemos tolerar cierta cantidad, pero no mucha, ¿no? Y ese pues abuso del azúcar en cada comida, que es tremendo,
que cada cosa que compras en el súper lleva azúcar, pues bueno, pues al final sabemos que puede generar claramente inflamación crónica, resistencia a la insulina y todo eso, pues más riesgo de placa de ateroma y de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y un poco eso así resumido es lo que pasó con la mortalidad y tal. O sea, que digamos que el problema más del colesterol, no del colesterol no tanto, sino de las grasas, tiene más que ver con los hidratos de carbono refinados más que con las grasas. Sí, sin duda. Bueno, si ves, eso no sabía que me estabas preguntando algo así. Es decir, la grasa, cada vez tenemos más evidencia de que la grasa es saludable. No hay por qué restringir la cantidad de grasa, hombre, obviamente dentro de un equilibrio, pero que se ha demonizado la grasa porque se la creyó culpable de la enfermedad cardiovascular y eso encima hizo que se potenciara la grasa que se creía pues más light, que eran las grasas trans, las hidrogenadas. Entonces se creó la margarina, cuando sabemos que precisamente es el procesamiento de la grasa lo que sí que nosotros pues toleramos muy mal. La grasa saturada, nos creíamos que era la grasa saturada y no es la saturada, es la procesada, hidrogenada y grasas trans. Esas sí que son malas, ¿no? Pero en cambio las grasas saludables, sobre todo las grasas saturadas, pues cada vez hay más evidencia de que si viene de una fuente natural no se relaciona con un aumento de la mortalidad y de la enfermedad cardiovascular. Y de eso ya hay pues, ciertos trabajos que apuntan en esa línea, ¿no? Entonces, mi recomendación a mis pacientes ya no es restrinja las grasas, es quítese los procesados. O sea, da igual, el embutido y todo eso no vamos a ningún lado. La margarina fuera y la leche entera con su grasa, porque sabemos que la grasa de la leche ayuda a digerir mejor las proteínas que lleva la leche. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pero todo es igual. Mientras tú consumas alimentación natural, estás haciendo mucho más por tu salud que consumiendo productos light, sin duda, sin duda. Es que esto nosotros aquí lo hablamos y estamos así diciendo que sí, pero, y claro, recordar que José Avellán es cardiólogo. Claro, entonces, esto no sé mucho, yo lo que entre el grosso de todos los médicos y de la población general o presentadores de televisión de programas de salud te dice, carne roja, que se puede comer, que puedo comer mantequilla, que puedo comer... Y le rompes un poco los esquemas, ¿no? Sí, pero sí. ¿por qué todavía sigue instaurado en ese constructo social de que las grasas son malas, de todavía que... Coño, que miran las carnes rojas, cuidado con el entrecot, estás comiendo demasiada carne roja, cuando vemos que pues, en sociedades cazadoras recolectoras de África, pues principalmente lo que comen es vegetales y carnes rojas, ¿no? Que cazan. ¿Por qué todavía sigue habiendo ese miedo? Y incluso hay asociaciones de médicos o del corazón que siguen diciendo que las grasas saturadas, contra más bajitas las tenga, todavía mejor, ¿no? Bueno, pues porque seguimos anclados la soberbia y en fin, y al fin y al cabo pues no se estudia todo lo que se debería y la transmisión de conocimiento es más lenta de lo que nos hacen creer las redes sociales y poco a poco yo creo que eso irá cambiando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está lastrado en el pasado. Eso es, totalmente. Aquí Eso es como quien a ti te defienda una rutina Weider ante una paz. Todo tendrá su parte buena y su parte mala, pero la Weider es algo que si tú no conoces otra cosa, pues te has quedado en los años 80. Totalmente. Aquí el problema es que si una persona se come 2 huevos en un día, le dicen, madre mía, ¿qué estás haciendo? Y resulta que esa persona que te lo está diciendo, pues está comiendo, yo qué sé, 3 magdalenas al día y se cree que, claro, que no hay ningún problema. Entonces, un poco dar la vuelta a la tortilla. Que, por cierto, aunque la tortilla esté hecha con huevo, la puedes comer, no pasa nada. Claro. y eso, ¿no? Y luego también entender que como siempre, ¿no? Esto no es cuestión de blanco y negro, hay muchos matices, hay que entender el contexto de la persona y sobre todo esto también siempre acompañarlo de ejercicio, en fin, como siempre hablamos. Y bueno, como ha destacado Quique, José, bueno, tú tienes la clínica de rehabilitación cardíaca que en definitiva lo que hacéis ahí tú y tu equipo es cambiar la vida a las personas. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, tú ya que has tratado con tantos pacientes, tal, ¿por qué es necesario, tío, que a una persona le tenga que dar pues un infarto o tener un problema de este calibre para que realmente empiece a tomar acción? O sea, ¿por qué tú crees que la gente no toma acción antes? Es una buena pregunta, pero la realidad yo creo que eso es algo mucho más psicológico que de otro modo. Pues porque hasta que no ves tu culo arder, no parece que no te va a quemar, ¿no? Pero realmente es así. La mayoría de mis pacientes dejan de fumar cuando les da infarto. Y hasta entonces se lo han bebido todo, se lo han comido todo y no se han movido nada. Y te voy a decir también otra cosa que también va por ahí. No hay un estímulo más potente que el verte al borde de la muerte, ¿eh?
cuando dices, ojo, que esto es serio y que he tenido la suerte en mi vida que me han encontrado, me han llevado al hospital, porque aún a día de hoy casi la mitad no lo cuentan, ¿eh? Pero los que les da un infarto y afortunadamente pues lo llevan bien o los puede salvar o el sistema, ¿no? Me refiero, pues sí, la verdad que es un estímulo muy, muy potente. ¿Por qué hasta entonces no? Pues supongo que hay un desequilibrio total entre lo que se destina a promoción de la salud o prevención de la enfermedad y lo que se destina a publicidad por quien quiere, bueno, pues vender productos que no son del todo saludables, ¿no? Yo tampoco voy en contra de, no sé, de McDonald's o de Burger King o de Telepizza, obviamente que no, y me han dado muchos momentos de felicidad, pero entiendo, por ejemplo, yo ahora sí que estoy convencido de que no debo de abusar de ellos y si me los tomo alguna vez, que la verdad que ahora hago memoria, ya no sé cuándo fue la última vez que fui a algún sitio de estos, pero no me importaría ir si mañana tengo una celebración por pasármelo bien con mis amigos, pero eso sería algo anecdótico. Y me siento un privilegiado de tener esto claro en mi cabeza, la verdad, pero realmente creo que lo que falta es un poco eso, pues tener claro que estos productos deberían de ser absolutamente extraordinarios y no la base alimentaria de tantas y tantas familias que por lo menos una vez o dos a la semana pues se van a esto y desayunan todos los días galletas y bueno, no se han preocupado de esto, pero es que yo creo que no se sabe, creo que yo tengo una cruzada y una opinión de que esto debería ser algo mucho más educativo, ¿no? Claro. El otro día puse un post hablando de que el sistema educativo debería educar de esto y la verdad que fue un poco bastante polémico. La gente me respondió, no, y la familia, y bueno, ya, idealmente, si yo no digo que no a lo otro, pero creo que deberíamos de empezar por algo y si las familias, o sea, yo no puedo cambiar a todas las familias de España, pero a lo mejor con una ley sí puedo ayudar a que el sistema educativo pues empiece a priorizar esto y que se le dé mucha más importancia a la educación física, que no sean 2 horas a la semana, no sé. Claro, pero es que para que la familia lo transmita al hijo, también esa familia, esos padres han tenido, han tenido una educación. Claro, si es que todo esto, yo creo que hay que ser paciente y hay que tener claro que esto no va a ser un cambio de un día a otro, ¿no? Claro. Tal y como hablábamos, pero un poco, pues a razón de crear políticas, conciencia y destinar más a la publicidad de la promoción de la salud, pues yo creo que sí que se puede ir cambiando poco a poco. Sí, de hecho, vamos, yo no llevo mucho tiempo en redes, pero yo a mí no me da un duro. Supongo que me cansaré en algún momento si veo que es algo desagradecido, pero de momento, bueno, pues me entretiene y creo que hago una buena labor. Yo qué sé, me lo paso bien. Sin ninguna duda, lo que hay que hacer, yo pienso, es elevar ese nivel un poquito de conciencia para que la gente tome acción antes efectivamente, de que le ocurra este suceso que tiene un impacto emocional tan grande que es lo que moviliza el cambio en la gente, ¿no? Pero ya también me gustaría, José, que dieras unas pinceladas sobre qué factores pueden llamar la atención en el día a día a una persona que es, por así decirlo, carne de infarto o de algún problema cardiovascular. O sea, qué problemas a nivel, no sé, pues en su día a día, que se encuentre por sensaciones, ese tipo de cosas que una persona podría decir, ostras, me cago en la leche, tengo que cambiar ya. Es una buena pregunta, qué interesante. No lo he pensado nunca mucho porque siempre he pensado que la gente que nunca ha estado... a mí me gusta mucho la definición que hace... Siempre saco esto, de esto nunca he hablado, pero digo que siempre saco algo que te vincula al CrossFit, pero es que realmente a mí el CrossFit me ha aportado mucho, me ha hecho cambiar la definición de lo que pienso que es estar sano y cuando estudias los manuales de CrossFit, que tampoco los defiendo por encima de nada, pero bueno, me gustó mucho la definición que hacen de fitness, de estar fitness, que al fin y al cabo es un estado en el cual tú te encuentras bien y eres capaz de realizar con tu cuerpo pues todas aquellas funciones para las que óptimamente se ha creado, ¿no? Entonces yo cuando empecé en el CrossFit, yo en mi vida había hecho una sentadilla, por ejemplo, ¿no? Y yo no sentía en mi día a día que me faltara hacer una sentadilla, sinceramente. Yo vivía tranquilo, además jugaba al tenis, como mucho me agachaba a media sentadilla un poquito, tampoco que fuera un jugador de la leche, era muy amateur. Pero de repente cuando empiezas a hacer, bueno, pues otro tipo de ejercicios corporales con todo tu cuerpo, priorizando en este caso CrossFit es mucho de tren inferior, pues es que te sientes mucho mejor y mucho más ágil en tu día a día, a pesar de no tener que hacer nunca una sentadilla, pero te das cuenta que los movimientos tienen una transferencia y que eres mucho más eficiente, mucho más eficiente en hacer cosas como llevar las bolsas de la compra, que antes a lo mejor daba 2 viajes y decía, tira y cárgalo ya, que esto no pasa nada. O te sientes mucho más ágil subiendo escaleras, o no tienes, yo qué sé, te agachas de otro modo. Entonces, por ejemplo, te encuentras muy bien con tu cuerpo.
Entonces, lo que pasa, trasladado a tu pregunta, es que yo creo que la gente que está pues absolutamente anquilosada, que no, el dolorcito de espalda, es que empiezas a hacer espalda en el gimnasio y te deja de doler. Es que te das cuenta que el ejercicio es mucho más sintomático, o sea, es tan sintomático en cuanto a paliación de síntomas o a prevención que pronóstico. Es decir, no, si haces ejercicio siempre decimos, no, si haces ejercicio es que va a aumentar tu esperanza de vida. Sí, no, pero también si haces ejercicio, pasado mañana te deja de doler la espalda. O sea, es que es tremendo. O si haces sentadillas es que vas a ser mucho más eficaz y no te va a doler cuando lleves las bolsas de la compra. O hacer un peso muerto te quita el dolor de lumbar. Es que hasta que no lo pruebas no lo sabes. Entonces yo creo que lo que pasa es que la gente, bueno, pues empieza a acostumbrar, empieza a creerse que eso es lo normal, pero realmente no saben lo que es estar bien con su cuerpo. Y luego ya hay signos que hemos normalizado, que eso nunca, o sea, yo lucho por desnormalizar la enfermedad. Es decir, cuando ya tenemos una cierta edad y me ponen una pastilla para la tensión, ojo, estás pudriéndote por dentro. O sea, ese es el mensaje que yo empiezo a darle. O sea, no. Que te pongan una pastilla a tu médico que te haya dicho, no, tómate esto y ya está, no. Estás pudriéndote. Estás generando enfermedad. Ser hipertenso no es normal. Tener resistencia a la insulina, tener una glicada alta y ser diabético no es normal. Lo más frecuente es que tu estilo de vida esté haciendo que tu cuerpo esté diciendo, basta, no puedo más, no puedo ya con esta glucosa. Que se quede alta, porque ya no tengo células beta en el páncreas para hiperproducir más insulina. Cuando tus arterias dicen, tengo que mantener esta presión, es, ojo, no tengo elasticidad, el riñón está diciendo ya, no puedo más. Y la pastilla es un parche, pero eso no te va a evitar tanto que la enfermedad llegue a desarrollarse, te dé un jamacuco y te quedes en el sitio, como cambiar radicalmente tu estilo de vida. O fumo, es que es guay, pero ¿eres tonto o qué te pasa? O sea, eso es perjudicial. O sea, fumar se asocia a morirse más. Y 1/3 de las personas que fuman se mueren por el tabaco. ¿Vale? Entonces, pues todo eso son... Pero claro, ¿cómo se dan cuenta? Joder, pues estudiando o leyendo o es que esto... O de repente, o de verdad tenemos una estrategia de eso, de promoción de la salud muy potente, que se empiecen a dar estos mensajes que ni siquiera el colectivo médico sabe. Porque es que, como te digo, yo esto me enteré mucho después. O sea, que para mí ser hipertenso es que si puedes... Es que me desespero, tío. Estoy muy sensibilizado con este tema. Es que estás en el laboratorio de hemodinámica y ves a un tío con 40 años que tiene las arterias como si tuviera 80 y el comentario es, joder, ¿cómo es de la arteria este? Jeje, venga, siguiente. Entonces, eso es dentro de los médicos. Pues, ¿qué le puedes pedir a la sociedad? Pues claro, si los que se supone que saben lo normalizan, pues imagínate el resto. ¿Qué mensaje van a dar? Tienen una barriga que le llega... y encima te dice, mi trabajo me ha costado sacarla. O sea, claro, hay hasta un cachondeo. Claro. Pero dentro de los médicos, o sea, hablo de los médicos como del colectivo sanitario, de los que se supone que tienen que saber de esto. Pues si hay una normalización de la enfermedad dentro del sistema sanitario, pues imagínate los pacientes. Entonces, creo que falta mucho y es contra lo que yo pues, un poco me he rebelado por mejorar todo esto. Y mire, yo aquí quiero añadir una cosita, pues bueno, toda esta situación en la que estamos ahora con el tema del coronavirus tal, yo por desgracia, pues en mi casa ponen mucho la tele y escucho ciertas cosas que dicen cada vez, o sea, ingresa un paciente joven sin patologías previas. Y claro, hablamos sin patologías previas y con la barriga, con la tensión y con no sé qué. Eso es, y luego dices, pero es que tú puedes ver a una persona joven, normal, que va andando por la calle y que parece que no le pasa nada y que no tiene patologías previas, pero lo has visto por dentro porque yo, la mayoría de gente joven que conozco, o fuma, o bebe, o no entrena, o come mierda, y dices, realmente, vale, tú puede que le estés viendo sin patología previa y que todavía no le haya llegado el momento jodido de un infarto, de cualquier problema así, o que tenga hipertensión, pero se está generando ese caldo de cultivo. ¿Y por qué me dices que es joven y no tiene patologías previas y ya por eso le estás dando por saludable? Y es que ese es el problema, que te están diciendo ya, es que la gente joven también está empezando a ingresar más, pero es que la gente joven también está muy jodida y cada vez más. Claro. Sí, se da, bueno, ya sabes que luego te metes en los medios de comunicación y tienes que dar un mensaje pues muy sensacionalista, ¿no? El clickbait y todo esto ahora de redes sociales, pero sí, es que es así. Es que claro, te vas luego a los datos y ves como, por ejemplo, pues ya por irnos a otra patología, el puto cáncer de colon, tío. O sea, vamos a ver, cada vez la gente más joven teniendo eso, ¿cómo se comerá
y cómo se estará para que eso cada vez aparezca antes. O sea, de verdad, es que claro, y luego dicen, es que gente joven sin patologías previas, pero vamos a ver. Sí, lo que sabemos es que el cáncer en el reino animal es francamente infrecuente, ¿no? Y eso lo tenemos claro. Hablamos, por ejemplo, alguna vez de cáncer del aparato reproductor femenino, que es de los que más incidencia tienen, desgraciadamente, sobre todo en gente joven, ¿no? Pues decían que hay un estudio bonito que salió en una revista buena, no me acuerdo cuál era, no sé si era Nature o alguna, que decía, a ver, si el cáncer al fin y al cabo es la mutación sin control de una célula, pues cuanto más grande sea un animal, más riesgo tendrá de tener cáncer, ¿no? Porque más células tiene. Entonces ponen como ejemplo los elefantes. Dice que además, y cuanto más años vivas, pues más riesgo hay de que una de tus células, o de estas que estás continuamente reparando, pues mute y se reproduzca sin control. Entonces, pues los elefantes también viven una media de 60, 70 años. Dices, joder, es que si pues, aplicamos la incidencia de cáncer reproductor femenino que tenemos en los humanos, que hasta los 60, 70 no es nada desdeñable, dices que en los animales es extraordinario. Es que no hay casos casi descritos de tumor del aparato reproductor en elefantas. Es tremendo. Entonces, algo estamos haciendo mal. Desde pues, todo esto que hablamos, sobre todo la comida, el tabaco, la contaminación, en fin, un sinfín de que tiene que estar, no tiene mucho sentido pensar que el animal más avanzado o dominante obviamente del planeta, que es el ser humano, pues esté genéticamente predispuesto a sufrir cáncer. No tiene ningún sentido, no habríamos llegado hasta aquí, ¿no? Conclusión, nos tenemos que ir a vivir con los elefantes, ¿no? Claro. ¿Cómo los elefantes? Como los elefantes. Eso es curioso porque, José, ¿qué cambios ha habido? Porque hay algunos muy normales, como el tema de la comida, quizás, ¿no? Que cómo ha variado de hace 100 años para acá, pero que otros cambios que parecen invisibles para la mayor parte de la gente, o que tú ahora que estás introduciendo el CrossFit, que en mi opinión es una manera muy diferente de hacer ejercicio, que no solamente el ejercicio, ¿qué cambios ha habido hace de 200 años para acá? Que hoy no cumplimos. O sea, ¿por qué estamos tan desconectados de nuestros genes, por así decirlo? Bueno, yo creo que los cambios son mucho más, vienen de mucha más larga data, ¿no? De hecho, cuando lees algo parece ser que la gente está de acuerdo en que el cambio que supuso la agricultura que empezó a crear muchísima patología, y de eso ya hace algunos miles de años. ¿Y por qué? Pues porque de repente piensa que no hay ningún animal que también cultive su comida, ¿no? Tanto sea animal o vegetal. Entonces, eso nos supuso una serie de modificaciones en nuestro estilo de vida en cuanto a la realización de ejercicio, cambios posturales y, sobre todo, nos daba mucho más trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo, uno cuando es cazador-recolector, eso es bonito cuando lo lees y está, bueno, te cambia un poco la mente y dices, bueno, es que yo mientras yo sea cazador-recolector, yo me tengo que preocupar de coger cada día o cada pocos días comida, ¿no? Y eso se estima que te podía llevar a lo mejor, pues eso, 4 horas al día, 3 horas al día en salir, comer y hasta luego. Pero en cambio la agricultura te hacía ser un absoluto esclavo durante muchas horas al día. Además dio pie al comercio, a lo que hemos sido ahora, pero efectivamente tú empezabas a ser, en lugar de la naturaleza estar a tu merced, de que tú coges lo que necesitas, de tú estar a merced de la naturaleza, porque tenías que cuidar tu cultivo, cuidar los animales, estar ahí cuando daban a luz, separar las crías cuando salían, y bueno, y ya si te metes en la siembra, el respeto, pues eso nos supuso mucha mayor carga de trabajo, muchos cambios posturales para los cuales no estábamos adaptados, y empezó a ser el germen de la enfermedad. Y luego, obviamente, de ya muchos menos años acá, pues nos ha cambiado todo. Es que la amplia disponibilidad y el excedente de comida que tenemos ahora mismo, en los últimos, bueno, tú dices 200, me dirías 100, 70 años, pues hace que es que ahora el ejercicio que hacemos en nuestro día a día sea abrir y cerrar el frigorífico y, si no queremos, poco más, porque nuestros trabajos son sedentarios, encima ahora teletrabajamos y lo único es que no tenemos que movernos. Entonces, nuestro cuerpo, que está pues genéticamente destinado a tener una buena masa ósea y muscular para conseguir alimento, pues es que lo atrofiamos, porque al fin y al cabo el músculo y el hueso pues se adaptan también al medio. Pero eso, entonces nos volvemos
cada vez con más sarcopenia, con más dinapenia y con más osteopenia. Y eso crea un desbalance tremendo en el metabolismo corporal para el cual no estamos adaptados, que genera enfermedad, ¿no? Y luego, pues ya si encima nos metemos en la calidad de lo que comemos, que no son alimentos naturales, sino procesados, como hemos hablado, con una cantidad pues distinta de macro y micronutrientes para los cuales nuestro cuerpo está pues óptimamente adaptado, pues claro, pues que todo te crea un ambiente en el cual tu cuerpo intenta luchar por adaptarse, pero es incapaz en algunos momentos, y pues eso genera pues esta gran pandemia de enfermedad cardiovascular por la cual estamos muriendo, pues 1 de cada 3. Resumen, Uno de nosotros morirá de esto. Resumen, contra más te alejes de las sociedades cazadoras-recolectoras, de lo que hacen ellos, más probabilidades tienes de que tengas una enfermedad. O sea, y tampoco es romantizar su estilo de vida o su cultura, o a lo mejor hay demasiada violencia y tal, pero, ¿no? Sí, claro, yo sí que me parece que defiendo un poco pues el cambiar un poco nuestro modo de vida para adaptarnos un poco más a lo que nuestro cuerpo nos pide. No nos engañemos, todo esto que defendemos de las rutinitas de gimnasio y de que hay que hacer hipertrofia y que hay que hacer tal, ningún animal se dedica a ir al gimnasio, y no enferman de enfermedad cardiovascular. Es el precio a pagar por estar sentados haciendo un podcast. ¿Vale? Y en lugar de nuestro trabajo fuera estar aquí sentados sin movernos, hablando de cosas que nos apetecen, pues fuera, joder, es que tengo que salir a correr o a trepar un árbol para coger ese coco para mí y para mi hija, pues entonces a lo mejor no tendríamos que preocuparnos de ir al gimnasio, ¿entiendes? Claro, el problema es que al final la revolución agrícola hizo unos cambios, la revolución industrial ya fue la guinda del pastel, y ocurre que cosas que antes hacíamos de manera natural, ahora nos tenemos que obligar a ello. Y claro, teniendo ese cerebro que es como el mismo que hemos tenido muchísimos siglos, y que al final busca esa comodidad, ese sobrevivir, dice, joder, pues al final puedo sobrevivir de sobra. El problema es que nos hemos al extremo contrario. Y claro, lo que tú dices, ¿no? Hay que coger lo bueno de todo esto, que al final hay cosas buenísimas de todo esto que nos ha aportado la revolución industrial, por así decirlo, y en las ciudades, pero es que no nos podemos desconectar de nuestros genes, porque la base de nuestra vida es nuestra salud. Si queremos disfrutar de las cosas que tenemos hoy en día, tenemos que cuidar nuestro pilar clave. Claro, está claro, sí. Y bueno, José, también me gustaría que nos contaras un poquito, por también contar alguna historia así bonita, esperanzadora, de algún caso en tu clínica de, pues yo que sé, alguna persona que haya sufrido pues algún problema bastante grave, un infarto, o, un ictus o cualquier enfermedad relacionada con el corazón, patología cardiovascular, pero que a través del ejercicio o la alimentación pues haya... o todo en conjunto, por supuesto, haya incluso empezado a vivir mejor, sí, podemos decir mejor que antes de este problema. Y bueno, también, pues, oye, si hay algún testimonio así que tengas ahí grabado, o alguna frase que te haya comentado algún paciente, yo creo que sería muy bonito si lo puedes compartir. Pues realmente tengo muchos. En realidad no te puedo decir uno. Pero vamos, si quieres y te apetece, pues te pongo nombres, pero es que cuando uno empieza de verdad, como un poco hemos dibujado antes, a conocer que se puede estar muy bien simplemente con comer de otro modo, natural, y hacer ejercicio, pues es que, y sobre todo después de haber sufrido un infarto, como te has visto, en el borde de la muerte, pues la verdad que cambia mucho, y tengo pues muchos ejemplos. Recuerdo uno de nuestros primeros pacientes, que fue Fernando, que le llegaron incluso a hablar de trasplante cardíaco, y bueno, pues acudió a nosotros pues porque me conocía, ya lo había tratado en el hospital y estaba vinculado un poco con el ámbito sanitario. Pues acabo de abrir una clínica, pues vente para acá, yo creo que te va a venir muy bien. Y el tío, que no podía, pues nada, no, es que sudaba con andar. O sea, es que tenía una función cardíaca del 10-15%, que es algo muy bajo. Muy bajo. Y simplemente con comer mejor, que no sabía comer, no sabéis que comía fatal como todo el mundo, y no se había movido nada más que en su juventud, bueno, y que no tenía ni 50 años, pues es que empezó a responder muy bien al tratamiento. Y esto no puedo, él tomaba obviamente muchos fármacos y sigue tomando, y por prescripción mía, pero respondió muy bien al tratamiento y a la rehabilitación cardíaca. Nunca sabremos qué peso tiene cada
cada componente, pero el caso es que casi normalizó la función cardíaca y terminó haciendo cosas porque no había hecho desde que tenía 20 años, desde series de sentadillas, tráster. Entonces el tío pues dice, joder, es que me ha cambiado la vida. Es que yo me veía ya en silla de ruedas o metido con otro corazón, con inmunosupresores toda la vida, y de repente pues vuelvo a ser alguien normal y claro, perdió 40 kilos, empezó a comer bien y va, pues, bueno, de hecho sigue yendo. Terminó su rehabilitación cardíaca hace ya, pues, no sé, un año y pico, un año. Y sigue yendo con nosotros a entrenar, pero ya claro, sin control de cardiólogo. Él va a, digamos, a hacer una especie de crossfit, porque ahí lo que hacemos es crossfit con un entrenamiento tipo crossfit con infartados. Y bueno, pues eso, no sé, recuerdo el caso de Lorena, que nos vino por un problema rítmico, también muy obesa, pero es verdad que ella siempre estaba muy animada, aunque era una persona que vivía mucho las emociones y tal. Y simplemente con hacer ejercicio. Yo toda la vida he ido al gimnasio, yo siempre he hecho deporte, yo no sé qué. Nada, una vez que pruebas el crossfit y te mete en caña, dices, joder, esto sí que es deporte. y entonces yo soy muy Lorena activa. perdió una pasada de kilos y empezó a comer, aunque ella es verdad que sí que no comía mal porque priorizaba mucho las verduras, pero bueno, simplemente con nuestro control, con las sesiones de la psicóloga y la caña que le metíamos, iba. Además nos llenaba de alegría porque eso, empezaba a tener una vitalidad tremenda y es que le cambian la vida. O bueno, pues si recuerdo, es que No, te diría que es que no hay paciente que pise un centro de rehabilitación cardíaca que no le cambien la vida, porque es que aprenden a comer, aprenden a entrenar. Recuerdo todos los casos. Pía sufrió un infarto, Pía fumaba como una carretera, Pía además es oftalmóloga, es compañera nuestra, y le hicimos el cateterismo, tenía las arterias pues con 50 años, como si tuviera 80, y fatal. y bueno, pues afortunadamente le pudimos poner, pues yo creo que le pusimos varios stents, ya no recuerdo cuántos, tenía incluso arterias tan pequeñas que no llegábamos con los stents, no pudimos ponerle más, y empezó rehabilitación cardíaca, igual, que le cambian la vida, y ella incluso empezó con un problema renal, pero es que da igual, es que le cambian la vida, y está contentísima, y todos estos siguen yendo con nosotros, fíjate, acabaron su rehabilitación y siguen enganchados. José, gráficamente, si puedes explicar un poco a la gente que no entienda, como puede ser yo, ¿qué es lo que pasa gráficamente cuando ves, no sé, de qué forma visualizáis a una persona que está enferma o que tiene las arterias mal? ¿Cómo lo veis? O sea, ¿te refieres el cateterismo? ¿Cuál es la técnica cómo lo hacemos, no? Bueno, pues vamos a ver, eso es una subespecialidad dentro de la cardiología, porque a pesar de que los residentes que nos formamos en cardiología, todos rotamos por cardiología intervencionista, es algo tan distinto y tan manual que requiere un entrenamiento de varios años para poder, digamos, pues ser autónomo y poder dedicarte a ello. Y eso es lo que yo terminé cuando estuve en Ciudad Real. Y bueno, pues básicamente es mediante un cateterismo cardíaco. Es como se hace el diagnóstico de estar sufriendo pues cardiopatía isquémica. Entonces, la cardiopatía isquémica, ¿por qué se produce en la mayoría de ocasiones? Porque hay algún problema en las arterias del corazón, que se llaman las arterias coronarias. Tenemos dos arterias coronarias principales y una se subdivide, con lo cual al final hay como tres ramas importantes. La coronaria derecha, que irriga la parte derecha del corazón, y la coronaria izquierda, que se divide en descendente anterior, que irriga la parte anterior y lateral del corazón, y la circunfleja, que irriga la parte lateral y posterior del corazón. Entonces, digamos que ahí es como la irrigación del corazón recibe sangre por esas tres arterias. Entonces, cuando hay problemas en esas arterias, porque haya obstrucciones, pues se ocasiona pues la que se conoce como angina, o ocasiona un infarto, y un infarto que puede ser con obstrucción completa o incompleta. Te estoy dibujando un poco el espectro clínico de la cardiopatía isquémica, que es esto. Entonces, cuando hay una sospecha clínica alta, bien porque yo estoy sufriendo un infarto ahora que me puedo morir, o porque tengo angina y no me deja hacer mi vida normal, pues muchas veces tenemos que ver a ver si hay obstrucciones. ¿Y eso cómo se puede ver? Pues mediante un cateterismo, que es para lo que nos entrenamos, que es algo muy manual. ¿Cómo se hace? Pues con una pequeña incisión, la mayoría de veces aquí en la arteria radial, cogemos la arteria y entonces podemos meter un catéter, que al fin y al cabo es un tubo hueco muy largo, de más de 1,5 metros de largo, y lo podemos ir dirigiendo poco a poco hasta el corazón. Llega, ¿no? Pues por la arteria radial, humeral, subclavia, aorta, y entonces cogemos los ostium, que es el nacimiento de las arterias coronarias. Y ahí nos anclamos. Entonces, digamos que uno tiene un catéter pues, por todo esto hasta el corazón. Y entonces, si podemos
¿Eso mientras la persona está consciente o está...? Hombre, y cantando y comentando la jugada, lo que haga falta. Yo la estaba entreteniendo mientras tanto. ¿Qué? ¿Cuántos hijos tienes? Hombre, si está sufriendo un infarto no está para cantar mucho, pero... Pero claro, me refiero, es muy incómodo que te lo hagan. Hombre, no es agradable, pero nosotros ponemos una ligera sedación si el paciente no viene malo, porque claro, cuando está el paciente muriéndose, está intubado, no se entera de nada. Y entonces ahí trabaja, cuando están intubados es cuando más cómodo trabaja el hemodinamista porque no tiene que estar pendiente de que el otro no lo pase mal, pero también tiene efectivamente esto un componente de que, ¿cómo estás? Tranquilo, va todo bien, bien. Nadie le va contando, le vas preguntando cosas y... Bueno, Okay. entonces, Continúa. una vez que llegamos allí, pues claro, nosotros no se ve nada, pero tenemos un aparato de rayos X que las arterias no se ven. Cualquiera que ha visto una radiografía suya se da cuenta que se ve pues, la silueta cardíaca, los pulmones, pero las arterias del corazón no se ven. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues inyectamos contraste. Entonces, el contraste lo que hace es que nos rellena pues lo que hay dentro de la arteria. Entonces, si se rellena todo bien homogéneo, no hay nada, pero si se rellena y de repente hay una parte que no se rellena es porque hay una obstrucción que no deja pasar el contraste. Entonces, podemos saber que ahí hay un problema. Y entonces ya ahí valoramos en función de dónde esté el problema, en qué parte de la arteria, en qué arteria, y bueno, pues otras características que puede tener una lesión, si está muy calcificada, si nos parece muy difícil, si es suficientemente grande el vaso como la arteria para que podamos ser capaces de pasar material, porque a veces es que es tan crónico y tan calcificado que es que el material no nos va a entrar. Entonces, bueno, pues valoramos muchas cosas y si se puede, bueno, pues podemos solucionarlo. Y muchas veces la solución pasa por dilatar esa obstrucción y poner lo que se llama un stent, que es una plataforma que se abre y, digamos, que vuelve a dejar la arteria abierta. Y así, resumidamente, es un poco el abordaje que hacemos con la cardiopatía isquémica. Luego, pues ya te imaginas, esto es algo donde hay muchísima investigación, donde hay muchísimo dinero y donde a veces tenemos aparatos, bueno, que es, la verdad que llevan ya muchos años con nosotros, pero sigue siendo sorprendente. Y cuando la gente que es curiosa te pregunta, es que alucinas, porque puedes meter ondas láser, ondas sónicas que reducen la calcificación, fresas pequeñas hechas de diamante que te descalcifican y te permiten hacer la angioplastia. Es algo, a mí me apasiona, la verdad. Me gusta mucho, es lo que más disfruto en mi trabajo, ¿eh? Brutal la explicación que ha dado. Yo me lo he ido imaginando, dibujando en mi cabeza y la verdad es que eso es que lo has explicado muy bien, porque ya te digo que yo no es que sea tampoco muy, muy bueno imaginándome este tipo de cosas. O sea que enhorabuena, tío, porque cualquiera que lo escuche, yo creo que le va a quedar súper claro y ojalá que cada vez sea necesaria menos investigación en esta materia y que no se necesite tantísima innovación, porque realmente lo podamos prevenir, ¿no? Con cosas que están mucho antes bajo nuestro control. Yo ahí tengo, a veces lo pienso y digo, joder, me estoy tirando piedras contra mi tejado con todo esto que hago en Instagram, porque me voy a quedar sin pacientes, pero bueno, ojalá. De momento te aseguro que las tendencias que hay es de que cada vez sea más necesario. Totalmente. Yo siempre lo digo, ¿no? Que ojalá nuestro objetivo fuera, pues, yo a veces digo, ojalá, yo que sé, tuviera que ser jardinero porque no tuviera que ayudar a ninguna persona porque todo el mundo estuviera saludable. Ojalá, claro. Pero bueno, de momento vamos a seguir trabajando y queda, desde luego, muchísimo por hacer. Y retomando lo que has comentado antes de las historias, que precisamente te he dicho que si nos puedes contar algo, porque gente que nos está escuchando seguramente tenga a alguien cercano que quizá le diga, mira, escúchate este trocito de podcast, y escuchar eso le pueda dar mucha esperanza. Entonces, por eso principalmente te había dicho, y hayas comentado también algo del psicólogo, que tienes en tu clínica también psicólogo. ¿Por qué consideras tan importante el papel del psicólogo en estos momentos, y un poco cómo ayuda así de manera breve, que es el papel principal? Yo soy psicólogo y la verdad que me parece muy curioso el conocer un poco cuál es su función ahí. Bueno, esto es algo que está institucionalizado o programado así. Sabemos que en rehabilitación cardíaca el papel del psicólogo es fundamental, porque le aporta al paciente una visión y una cantidad de técnicas para afrontar este rol nuevo de la enfermedad, y sobre todo para quitarse muchas falsas creencias que el haber sufrido un infarto pues le da a cada paciente. Se cree que se ha quedado inválido, no sabe si puede acostarse con su pareja, no sabe si puede salir a hacer la compra, y entonces al final el psicólogo, obviamente el equipo es muy grande, ¿no? Y todos ayudan, ¿no? El enfermero, la enfermera, el cardiólogo, la cardióloga,
el entrenador, el fisio o el CAF, lo que haya, todos aportan su granito de arena. Pero el psicólogo es fundamental porque le quita mucha o le aporta mucha relevancia a cosas que el paciente no se ha dado cuenta y a la vez le resta mucha importancia a cosas que al paciente se le están haciendo un mundo. Y algo que tenemos nosotros funcionamos de la siguiente manera. El psicólogo hace una valoración inicial, le da un feedback al paciente y luego entra en unas sesiones grupales que están, digamos, orquestadas por el psicólogo, pero donde todos los pacientes hablan y se ponen, bueno, pues cuentan dudas que tengan, se van ayudando entre ellos, comentando pues cada uno el caso. Y cuando un paciente que ha sufrido un infarto ve que lo que a lo mejor a él le da vergüenza decir, lo tienen todos en la cabeza y todos han encontrado una solución que a lo mejor a él no se le había ocurrido, eso ayuda muchísimo. Y todo eso está orquestado por el psicólogo, que también aporta pues técnicas de relajación, técnicas de afrontamiento, de aceptación, y obviamente detecta si hay algún tipo de, bueno, pues de desorden o patología que haya que tratar más intensamente. Entonces, el psicólogo es fundamental en la rehabilitación cardíaca. Yo no se entiende ya en el mundo, en el sistema sanitario actual, un programa de rehabilitación cardíaca sin el psicólogo, y claramente mi experiencia, si me preguntas a mí, es que es fundamental y clave, porque además habla de, o sea, nadie nos podemos pisar porque no sabemos, pero te digo que yo en el ámbito de la psicología me siento especialmente pez y creo que es fundamental tener el apoyo de un profesional capacitado que nos ayude con nuestros pacientes, ¿no? Y además ellos lo agradecen mucho, o sea que Pues, se José, refrenda un poco la... Eso mismo que tú has comentado antes, de cuando estás hablando con el paciente, mientras le estás distrayendo, mientras estás haciendo esa intervención, eso es pura psicología. Lo que estás haciendo es cambiarle, por ejemplo, el foco de atención en ese momento. Y quieras que no, es que como yo ya he dicho aquí en el podcast muchas veces, la psicología se encarga del estudio de la conducta humana y el entrenador, el nutricionista, el médico da las pautas, da lo que tiene que hacer la persona, pero el psicólogo como que crea ese ambiente para que esas conductas se lleven a cabo. Entonces, claro. Es fundamental ese trabajo y me parece muy, muy importante que hayas resaltado la importancia porque, vamos, es clave a la hora de empezar a instaurar estos cambios en una persona que lo necesita tanto después de un accidente cardiovascular o cualquier problema de salud. Claro. Y bueno, tenemos aquí un par de cositas que me gustaría a mí que nos contaras también un poco tu opinión, y es... bueno, ahora mismo nos encontramos en esta situación de la pandemia, el coronavirus, tal como hemos dicho, pero claro, yo veo los medios de comunicación, veo lo que hacen las instituciones, el gobierno, los partidos políticos, tal, y sinceramente, o sea, ¿qué te parece a ti todo esto? Porque yo cuando lo oigo digo, me parece un delito que en este momento, sabiendo que una persona saludable esto le puede afectar muchísimo menos, no se esté dando importancia al estilo de vida y simplemente se esté solo incidiendo y dando esperanza a la gente de que llegue la vacuna y la vacuna sea como la única solución. ¿Qué te parece a ti todo esto, tío? A mí personalmente me parece que está pues muy mal gestionado. Obviamente hay que tener en cuenta que estamos viviendo una situación de pandemia mundial, que ningún país se está salvando, que es algo que nos puede afectar más o menos, pero todos en buena medida están sufriendo esto. Desde estas injusticias que estamos viendo con la vacunación de algunas personas antes de otros estratos, por así decirlo, que son prioritarios, hasta la no elección de realizar un confinamiento total, que fue la única medida que efectivamente nos salvó. Y entonces en ese espectro de no vamos a confinar, pero vamos a restringir, pues que se restrinjan, por ejemplo, en algunas comunidades por la apertura de centros deportivos cuando siguen abiertos, pues no sé, estancos, por ejemplo. O sea, si piensas en salud y estamos en una pandemia, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es destinar recursos a que se controle o a exigir un mayor control por dentro de los centros deportivos para que, bueno, pues sean 100% seguros o cercano al 100%, ¿no? Es más fácil y más barato decir, no, todos cerrados, que decir, no, mira, tú puedes abrir, pero tienes que tener esto, esto y esto. Y si no lo puedes, a lo mejor no puedes abrir, pero ya tendrás algunos abiertos, porque lo que sí que tenemos claro es que los pacientes que tienen una mejor aptitud cardiorrespiratoria o estar en mejor forma física,
tenemos datos y además desde el principio de la pandemia empezamos a verlo, que esos pacientes sufren menos una infección complicada por COVID. Ya desde el inicio nos dimos cuenta que los obesos y los hipertensos pues tenían más riesgo de complicarse. Pues hombre, si tienes unos centros donde se promociona la salud, porque es que el error está aquí, creerse que el gimnasio es un sitio de recreo. Eso es lo que creo que debemos de empezar a cambiar y empezar a considerar los gimnasios y los centros deportivos como sitios, como centros donde se promociona la salud y no etiquetarlos de recreo. ¿Que me lo paso bien? Pues claro que me lo paso bien. Que también me lo puedo pasar bien en un hospital, si quiero. De hecho, me lo paso muy bien. Pero no estamos en disposición de considerar o de clasificar a los centros deportivos como sitios recreativos, porque en realidad es donde la gente más puede hacer por su salud, mucho más que, bueno, pues son muchos otros sitios donde se permite que estén abiertos, ¿no? O sea, no tiene sentido que en el metro puedan ir, pues, cientos de personas hacinadas. Yo creo que cogí el COVID en un tren, de hecho, y luego que no nos dejen ir a centros deportivos, que a mí me dejan, yo estoy hablando por algunas comunidades, aquí en mi región aún no se han cerrado. Entonces creo que hay cosas que están pues mal gestionadas. ¿Quieres un confinamiento total? Me parece coherente. Creo que estamos peor que en ninguna ola y lo apoyaría. Pero si no lo quieres, no cierres los sitios donde se puede hacer más por tu salud mientras otros estén abiertos. Es que no tiene ningún sentido. Es que además en los reportes que tenemos, es verdad que son de diciembre, de transmisión, nunca se puede asegurar nada, pero es que encima la evidencia que tenemos es que en centros deportivos la incidencia de pillar el COVID es francamente baja. Es francamente baja. Se pilla antes en otros sitios que consideramos más seguros que en centros deportivos. Entonces, no me parece que esté bien gestionado todo esto. Yo no puedo estar de acuerdo con todas estas medidas de salvemos la Navidad. Pues mira dónde estamos yendo, macho. Por el salvar la Navidad. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Qué te ha reportado eso? ¿No? De renta, si ahora tenemos los hospitales colapsados y las UCIs están ya aquí al 100%. Y desde luego que hay, pues eso, es una situación muy compleja y claro, luego dices, pues confinamos todo, pero llegan pues obviamente, ¿no? La gente, los autónomos y te dicen, pues es que yo, ¿qué hago, no? Porque esto, que yo pierda mi negocio también afecta a la salud, por así decirlo. Pero yo siempre digo, si de verdad gestionásemos el dinero bien, es que hasta habría para poder confinar, un confinamiento total y que esas personas incluso también tuvieran ayuda, pero el problema es que, lo voy a decir claro, vivimos en un país en el que hay mucho chorizo y se gestiona el dinero tan sumamente mal y eso que hay impuestos por todos lados que me parece, o sea, que podrían tener cabida las dos cosas, confinar y que esos autónomos que cerrasen empresas incluso tuvieran ayudas y pudieran después continuar normal. Pero claro, cierras, sigues cobrando de todo, esas personas no obtienen prácticamente ninguna ayuda, pero porque se gestiona el dinero fatal, se gestiona fatal. Y claro, aquí muchos dirán, pues que tema de política no tiene que ver tanto que ver con salud, son cosas diferentes. Desde luego que a nivel general, la gestión que se hace con el dinero de todos debería ser que ayudara a todos. Pero el problema es que se hace, pues eso, en fin, aquí podríamos grabar 80 podcasts, pero una gestión tan pésima. Pero si se hicieran bien las cosas, se podría confinar del todo y esa parte también de más relacionada con los trabajos y tal, también tenerse cubierta. Pero como vimos en eso, ¿no? Parece en esa dicotomía de que o una cosa o la otra. Yo digo, no, si es que hay muchos grises en todo. Pero ¿por qué no empezamos a gestionar mejor ese dinero? Pero claro, para gestionar bien el dinero hacen falta personas que sean... Es muy difícil porque yo considero que lo que hay es un aparato gubernamental muy hipertrofiado, donde sobran cargos, ¿no? Donde hay mucha gente chupando del bote, donde hay demasiados proyectos para demasiadas delegaciones, ¿no? Y al final el dinero se volatiliza y no se inyecta donde de verdad pues sería mucho más eficiente, ¿no? Y como tú dices, estamos forrados a impuestos, ¿no? Luego se nos van los youtubers y los llamamos antipatriotas, ¿no? Cuando en realidad te das cuenta que no, somos de los países con más impuestos, con más capital impositivo, ¿no? de Europa. En fin. José, tú
para potenciar la salud y ya fuera parte ya del COVID, que al final eso va a ser algo pasajero. Si tú fueses el presidente del gobierno, ¿qué medidas tomaría? ¿Qué 2 o 3 medidas tomaría? Has mencionado antes educación, has mencionado de reducir un poco el tema de politiqueo. ¿Qué harías, tío, para cambiar esto un poco a dónde Bueno, yo tengo va la muchas salud ideas, pero global? yo no soy político ni pretendo serlo, la verdad. Pero sí que creo que se me ocurren cosas con las que yo creo que sería muy... bueno, pues si tuviera mano libre, no lo sé, pues sí que se me ocurren cosas que yo potenciaría, ¿no? Desde la educación, como he dicho, mucho más, darle mucha más importancia a la educación en estilo de vida, desde la base, desde establecer un código, por ejemplo, alimentario mucho más potente y verdadero, digamos, de manera obligada en todos los alimentos, desde prohibir, como se prohibió, la publicidad al tabaco a alimentos procesados y, bueno, pues, digamos, potenciar un poco más la sabiduría o el conocimiento general de qué tipo de alimentos podemos tomar, hasta qué tipo de ejercicio físico es normal, ¿no? Intentar evitar que la gente considere que ser hipertenso es normal, en fin, yo iría todo mucho más a aplicar todas estas medidas, la verdad. ¿Hay algún ejemplo de algún país o de que se haya hecho con algún otro tipo de... Bueno, ya has mencionado el tabaco, pero algún país así que podamos tomar ejemplo? En ciertos aspectos sí. Por ejemplo, Chile tiene un buen reglamento, ley o política en cuanto a los alimentos. De hecho, ellos no pueden hacer publicidad en alimentos muy procesados y tienen un código que tienen que aplicar a todos los alimentos que se pone en la etiqueta nutricional donde te dice si son saludables o no. Y, por ejemplo, allí, pues la Coca-Cola o algunos de estos alimentos tienen ahí como una etiqueta de negra y no se puede hacer publicidad. Eso en cuanto a códigos alimentarios. Y luego, bueno, pues sí que sabemos de otros países ya, lo que pasa que no sé si ponerlos como ejemplos, donde la educación física se ha priorizado mucho. Ya no conozco tanto, pero sí que me parece que ahora mismo aquí en España es una falta, ¿no? Hay una falta de potenciación del ejercicio físico, como entender que es parte de la vida, ¿no? Parte de una vida saludable. Totalmente. Genial, Desde luego yo quiero dejar claro que vivimos en un país que tenemos cosas que son, desde luego, oro, y tenemos cosas muy buenas, pero es cierto que creo que con el tema de la sanidad estamos, en general la población está un poco equivocada. O sea, desde luego ese mensaje de sanidad pública y de calidad que tanto se promulga es la leche, pero creo que en cuanto al aspecto de calidad tenemos... Hay un concepto equivocado, porque la gente relaciona calidad con que haya más hospitales, con que haya más máquinas, con que se subvencionen y se paguen más pastillas, más pruebas. Sin embargo, yo creo que esa calidad, realmente la sanidad sería de calidad cuando se tuvieran que cerrar hospitales porque estuvieran vacíos, cuando se tuvieran que subvencionar menos fármacos, cuando se invirtiese más en prevención y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que empezar... como digo, a hacer consciente a la gente de que la calidad no reside en que haya más hospitales, más pruebas, más tal, sino en lo otro, ¿no? Eso sería calidad. Y muchas veces la gente acude al hospital o al centro de salud y si el médico no le receta nada, vaya mierda médico. Eso existe y además te aseguro que esa presión desde el otro lado de la mesa es real, ¿eh? Joder, es que si no le mando nada, parece que no ha hecho nada. Y en realidad a lo mejor ha llegado a la conclusión que lo que tiene que hacer es pesar o comer mejor y ya está. Pero claro, es que si no le mandan nada, no, si se siente muy mal, tómese esto. Bueno, muy bien, el médico me ha dicho que si me siento mal, tomo esto, qué buen médico. Pero realmente esa presión que existe y esa sensación que hay desde un lado de la mesa y desde el otro, pues es contraproducente y tenemos eso está muy instaurado, ¿no? Si el médico no me da nada, si el hospital no me da nada, entonces eso reside o refleja lo que tú has dicho. Es que no, es que tenemos el mejor sistema sanitario porque tenemos los mejores quirófanos, las mejores técnicas y las mejores, bueno, pues herramientas. Bueno, pero es que realmente el sistema sanitario va mucho más allá. Es un poco lo que lucho yo. No, el sistema sanitario no empieza cuando está la enfermedad, empieza mucho antes. Pasamos la mayor parte de nuestra vida sanos y donde nos estamos labrando un poco la probabilidad de enfermar. Obviamente nada de 100% seguro. Yo puedo padecer un cáncer sin de verdad tener factores de riesgo, pero lo que sabemos es que en un caso anecdótico puede ser, pero en el global de la población será algo extraordinario. Entonces, yo sí que creo que deberíamos de potenciar eso, ¿no?
Y además es algo que es muy costo eficaz, pero claro, a largo plazo. Por eso las políticas, donde el político es el ser vivo con menos esperanza de vida que existe, pues claro, instaura políticas donde él cree que le va a sacar renta pues de 4, como mucho 8 años, ¿no? Pero más allá, pues no nos gusta mirar. Y así nos va. Claro, claro. Sí, es lo que tú has dicho. A mí la sensación cuando le digo, bueno, haz ejercicio y tal, o una persona que tiene problemas, que está un poco desanimada, haz ejercicio, empieza a comer bien y dice, sí. Realmente no se lo toman en serio. Yo creo que va a tener que llegar un punto en el que todos los médicos, sea como José Avellán, que te digan que realmente cuando necesitas ejercicio físico, lo necesitas es ejercicio físico en una pastilla, cuando ya se lo empiecen a tomar en serio. Porque si no es como, José Avellán no me ha dado pastilla, pues me voy al médico al lado. Eso sí que es bueno. Sí, bueno, eso pasa, hombre, que no todos los médicos sean como yo, porque yo también tengo mis cosas y me gustan hacer otras cosas, pero sí, estaría muy bien tener un sistema sanitario donde se potenciara más la prevención que la solución. José, tío, antes, y ya para acabar, has mencionado el tema de tu clínica de rehabilitación y cuando mencionabas los casos se te veía en la cara una sonrisa. O sea, se te veía que estabas muy orgulloso de que realmente te hacía feliz de tratar con tus pacientes y ver cómo le cambiabas la vida a alguien. Y yo, como sabes, tengo bastante contacto con médicos, así con tu perspectiva, y muchos me decían lo que te admiraba. Incluso también tengo una profesora de fisiología que me decía que tú eras su ídolo, que realmente le inspirabas mucho lo que hacía, que te gustaría ser como tú. Y bueno, me quedo muerto, esto sé que este podcast lo está escuchando muchos médicos, entonces, ¿qué consejo le darías a algunos médicos, estudiantes de medicina, que a la hora de enfocar su profesión, porque al final, si no disfrutas de tu trabajo, no estás disfrutando de una gran parte de tu vida? ¿Qué consejos le darías tú? O no tampoco consejos, sino aprendizajes que has tenido tú para que te vaya un poquito mejor y ser un poquito más feliz. Bueno, no, en primer lugar, gracias por lo que me has dicho. La verdad que no tengo ese concepto ni lo tendré porque además tampoco me gusta. O sea, yo termino de aquí y lo que pienso en mi día a día es a ver si me lo paso bien haciendo deporte y no sé, me río con mis amigos, la verdad. O sea, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que tengo una parte de divulgación que, bueno, pues me alegra y me halaga que me digas todo esto, pero realmente no es falsa modestia. O sea, yo es que salgo aquí y me voy a reírme con mi familia o con mis amigos y ya está. Y es como... No, además no me gusta el estar, o sea, eso que me has dicho, te lo agradezco mucho y me halaga, pero no, tampoco le hago caso ni creo que sea además algo real. También tengo haters que me dedican posts en contra y creo que es, bueno, pues la repercusión de estar haciendo ruido y ya está. Pero bueno, a la pregunta de qué le recomendaría yo a estudiantes de medicina o médicos jóvenes o no, porque estoy cambiando hasta a mi padre, que ya está jubilado. Bueno, estoy cambiando, estoy diciendo cosas y veo que realmente al final te improntan y estudias y es que es lo que hay. Yo sí que lo tengo claro y es que todo el mundo debería de tener un sentido crítico o una amplitud de mira mucho mayor de lo que la medicina convencional o sistema sanitario te aporta. Es decir, odio y creo que es muy contraproducente el sentimiento de egocentrismo o de soberbia que impera en el sistema sanitario. Y esa competitividad por ser el mejor ladrando creo que es muy contraproducente. Y creo que fue lo que a mí me permitió en un momento dado decir, voy a estudiar de esto que está diciendo estos chicos o esta gente que no es médico, a ver si realmente hay un bagaje científico detrás de que esté demostrado. Entonces, yo le recomiendo a todo el mundo que se olviden de esa soberbia que en cierto modo nos inculcan a los médicos de ¿qué me estás diciendo a mí si yo soy el que he estudiado y lo que tú dices de que las galletas son bollería no sale en ningún lado? Bueno, vamos a estudiar los componentes de la galleta. Vamos a ver si de verdad hay algún estudio que haya asociado que yo consuma más bollería o alimentos procesados con enfermedad. Entonces, cuando tú te metes ahí por tu propia cuenta y de verdad empiezas a aprender el bagaje que hay detrás, bueno, pues tienes mucho más sentido crítico para tus conocimientos y para lo que te han enseñado, ¿no? Para el sistema sanitario. Entonces, mi recomendación precisamente sería esa. Sé curioso, investiga y refrenda todo aquello que te digan, es decir, pon en duda todo aquello que te digan y saca tus propias conclusiones. Es decir, si alguien te dice que la dieta cetogénica es lo mejor para la diabetes, porque lo dicen así, bueno, pues estudia y date cuenta que de verdad, a lo mejor la low carb te aumenta la resistencia a la insulina. Pon en duda eso que te están diciendo. Si alguien te dice
que la dieta vegana es lo mejor para la salud, bueno, no digas qué cojones, di, voy a estudiarlo. Y a lo mejor te das cuenta que la dieta vegetariana con huevo y pescado tiene cierto sentido y tiene mucha evidencia detrás en cuanto a su repercusión beneficiosa para el sistema cardiovascular, porque además es una dieta muy salvaje. Entonces, he puesto 2 ejemplos muy claros donde se dan mensajes muy similares de una parte y en otra, pero si estudias, bueno, pues puedes sacar tus propias conclusiones, que son las que yo he dicho. No significa que yo tenga más razón que el otro, pero si yo no llego a estudiar ninguna de estas cosas, hubiera dicho, qué cetogénica, ¿qué me estás contando? Eso no sale a ningún lado. ¿Vegetariano? ¿Vegano? Bueno, si te suplementas será sano, pero eso no va a ningún lado. No, eso es lo que dicen todo el sistema sanitario. Investiga, sé curioso. ¿Que te hablan de ayuno intermitente? Oye, pues si te gusta el tema, investiga. Simplemente, yo solo te pido que no seas soberbio, que te olvides de esa competitividad rugidora que impera en el hospital. De no, yo soy el que he estudiado. No, tú no eres nadie. Tú simplemente tienes una carrera y tienes la facilidad de tu sistema sanitario de trabajar siendo médico. Pero si quieres conocer algo, pues investígalo y ábrele la puerta a tu mente. Ya está. Brutal. La verdad es que has dado, yo creo, con la clave, ¿no? Que es el tener esa apertura de mente para seguir aprendiendo siempre y no creer pues que lo sabes todo. Porque, como siempre decimos, si piensas igual que hace un año, eso es que no has aprendido nada. O sea, es muy importante el seguir aprendiendo y más cuando se trata de la salud de la gente. Entonces, bueno, ya vamos a ir finalizando esta conversación que yo, de verdad, no sé Quique qué pensará, pero yo es de las entrevistas que más he disfrutado y te agradezco, José, que hayas sido tan sincero con tus opiniones, que hayas contado todo de manera tan honesta, independientemente de incluso pues lo que te pueda decir alguna persona luego después de escuchar la entrevista, porque creo que hace falta más gente así y sobre todo médicos más sinceros, más claros, y te doy la enhorabuena y antes de, por supuesto, despedir, dinos dónde te puede encontrar la gente, porque estoy seguro que más de uno querrá localizarte. Pues nada, muchas gracias. El placer ha sido mío. La verdad que disfruto porque, bueno, me habéis preguntado simplemente por cosas de cómo pienso o qué es lo que pienso y es muy, muy sencillo y, bueno, pues si os ha gustado, pues yo encantado. Pues nada, tengo un perfil de divulgación en redes sociales, principalmente en Instagram. Soy Doctor Avellán, doctor con todas las letras y Avellán, que es mi apellido. Pero bueno, que soy José Avellán, o sea, que no de hecho me quité la bata y todo eso porque además no me gusta el tener que parecer distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo en Instagram, también estoy en TikTok y en Twitter y próximamente pues a ver si saltamos a Twitch, que parece que es donde se mueve todo. Así que eso, principalmente en Instagram. Luego tengo una clínica, como sabéis, que es Área Sístole, con su página web, con su Instagram, y allí pues nos podéis escribir. ¿Dónde está localizada? En Ciudad Real. Yo pasé allí, me subespecialicé y trabajé también como cardiólogo intervencionista bastante tiempo y la montamos allí. Y entonces, bueno, pues físicamente está allí. Joder, qué bueno, pues está muy cerquita de mi pueblo. Se lo voy a decir a la gente de por ahí por si lo necesitan. Hombre, claro, lo que haga falta. Ahí ya sabes que lo que necesitéis. Oye, cuando has dicho que estás en TikTok también, que es verdad, ahora que lo recuerdo, yo ya me lo he quitado el móvil, pero lo tenía y te vi, y es eres un rayo de luz en TikTok, qué bueno. Sí, la verdad, yo no te creas que es la principal, es verdad que algún vídeo sí que se viraliza y TikTok te lo premia mucho, pero vamos, básicamente pongo los mismos vídeos que en Instagram, y que son todos pues de divulgación, no ninguna otra cosa. Y es verdad que hubo alguno que, y la gente te lo comenta, vaya, este mensaje tiene mucho sentido, claro, te salen 4 bailes y 3 tíos haciendo tontos y luego un médico hablando de esto, yo no sé si pegaba, pero bueno, la tengo un poco secundaria, la verdad. Pues sigue ahí porque hay mucha gente joven y está genial. Bueno, José, pues nada, hemos llegado ya al final de esta conversación porque, como decimos siempre, estos son conversaciones, no entrevistas. Y bueno, como siempre decimos, os agradecemos un montón a todos los que habéis llegado hasta aquí, ya sea en YouTube, en iVoox, en Spotify o en Apple Podcast, que hagáis una captura de pantalla y la compartáis en redes. Y de verdad, yo os pido sinceramente, sobre todo con esta entrevista, porque es el primer médico que entrevistamos en el podcast, que la compartáis, no por nosotros, sino por toda la gente que podéis ayudar y por empezar a abrir un poco la mente, que yo creo que es súper necesario en la mayoría de la gente. Así que, bueno, eso, compartirlo y nos etiquetáis a mí como @SergioCruz _salud, a Quique como @Quique Carmona Salud
Y por supuesto, al doctor José Avellán. Y así nosotros... Como doctor Avellán. Doctor Avellán. Eso es. Y al final esto lo reposteamos y eso, como estaba diciendo Genial. Sergio, llega más gente. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer, un orgullo que queráis contar conmigo y lo que necesitéis. Y obviamente si tienen feedback, la gente que nos escuche y lo que nos quieran decir o quieren que comentemos otra vez lo que sea, pues ya sabéis que por mi parte amplia disponibilidad, lo que necesitéis. Genial. Un fuerte Muy abrazo. bien. Adiós.